Educa con propósito, con Angie y Yoka. Bienvenidos todos nuevamente a este nuevo episodio de Educa con Propósito, el lugar donde a través de nuestras experiencias te contamos cómo alcanzamos a vivir nuestro propósito de vida. Además, estaremos compartiendo herramientas que te ayudarán a descubrir y potencializar tus talentos y habilidades, y así poder conectar con tu propósito de vida. Yo soy Angie. Y yo soy Yoka y juntas somos Educa Ya. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que, como lo mencionaba yo en episodios anteriores, es un poquito más escabroso. Y quizás hoy en día muchas personas de pronto no, digamos, no quieren llegar a vivir esa experiencia, pero desde mi percepción creo que es un tema que es maravilloso si lo sabemos experimentar. No es nada más y nada menos sino que es matrimonio. Hemos venido hablando en esta serie de relaciones de los diferentes temas, de cómo se van transitando en el camino, ¿verdad? Lo que es la amistad, lo que es el noviazgo, y pues el día de hoy estamos aquí para conversar lo que es el matrimonio. Sí. Cuéntanos. Bueno, primero que todo, pues tengo que decirlo, todavía no he tenido la fortuna de vivir esta etapa. Sin embargo, sí, con mucho anhelo de pasar a vivirlo, hay que decirlo. Y bueno, ahorita conversamos y te decía que estaba pensando como analizando en lo que iba a compartir un poco en relación a lo que para mí significa el matrimonio, ¿no? Que es una etapa muy importante. Y una de las cosas que yo siempre he pensado y he creído, que es una de las decisiones más importantes que tenemos que tomar con quien vamos a vivir esa etapa. Yo creo que la primera es como la decisión de elegir, bueno, de elegir a Cristo en tu corazón, pero la segunda, la más importante es elegir a la persona con quien tú vas a compartir tu vida. Total. Entonces siento que eso va a determinar mucho el camino que vas a recorrer, que vas a... Para mí, el matrimonio es esa etapa donde dos personas se unen en la decisión de amarse, de compartir su vida, para ser uno. Uno en todo el sentido de la palabra. Es esa etapa donde tú, y lo decía también cuando hablaba del noviazgo, era el donarse, era entregarse, pero claro, en la etapa del matrimonio es una donación y una entrega completamente distinta porque es el 100% de todo. Tú entregas cuerpo, alma, espíritu, o sea, todo lo que tú eres en esencia, la persona que tú eres, te vas a dar a esa persona, es tu intimidad, eres tú, todo. Y de alguna manera, pues también va a ser ese momento o va a ser esa etapa donde van a caminar juntos en los buenos, pero no tan buenos momentos también, donde van a crecer juntos, porque, bueno, van a haber situaciones, van a haber momentos, aprendizajes, circunstancias, crisis, y cómo en esos momentos de crisis también, cómo lo superamos. Entonces, creo que esa etapa del matrimonio sin yo haberla vivido aún, creo que es una etapa muy importante y que el deseo del hombre, y cuando te hablo del deseo del hombre, no te hablo del hombre del género, el género masculino, sino del ser humano, tiene ese deseo en su corazón de estar en compañía, de compartir la vida con otra persona, de poder crecer juntos, de poder donarse, de poder entregarse, de poder compartir experiencias, de construir un camino. Que creo que, bueno, en una manera sencilla para mí, eso es el matrimonio. ¿Y para ti, yo? Digo sencilla, no, pues ya la lista, toda la definición. Es que muchas de las cosas que llevo a esto ya las comentaste ahí. Bueno, en efecto sí, o sea, el matrimonio es la decisión que cada quien determina o toma con respecto a compartir quién es con alguien más. A diferencia de pronto lo que muchos de pronto tienen en su cabeza de voy a compartir no, desde el complemento, es decir, voy a buscar una persona con la que de pronto llene esos vacíos o llene esas falencias que yo tengo para que me complementen. Para mí no va desde ese punto, sino más bien desde compartir mi completidad, es decir, mi parte completa. Se me entendió, no es cosa rara, pero bueno. Me entendieron ahí, la parte completa, sí, de integridad, era el término que iba a utilizar, la integridad, sí, de mi ser y poderla llevar a que esa otra persona también experimente mis emociones, mis pensamientos, mis proyectos de vida,
la forma en la que yo manejo las diferentes áreas de mi vida y que de igual manera yo tome la decisión de también estar para esa persona en sus proyectos de vida, en sus Claro. emociones, en todas las diferentes áreas de vida, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, para mí el matrimonio es eso, el poder compartir de manera completa quiénes somos, que básicamente es lo que tú estabas mencionando ahora, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos que quizás el matrimonio particularmente considero que no es un tema sencillo, no es una decisión que se debe tomar a la ligera, no es tampoco un tema de ya me casé y todo va a ser color de rosas, realmente no funciona de esa manera, por el contrario, creo, y lo mencionábamos también en el capítulo anterior cuando hablábamos de noviazgo, que cuando llegamos a la etapa del matrimonio, digamos que todas esas cosas que vivimos durante el noviazgo, si realmente tuvimos un noviazgo con propósito, se afloran, es decir, se vive mucho más a flor de piel todas esas situaciones y de alguna u otra manera, pues se ponen más complejas. Es decir, por ejemplo, yo lo decía en el episodio pasado, que si de pronto tu pareja le gusta levantar la voz, quizás en el momento del noviazgo, como pasamos en la etapa del enamoramiento, que es cuando queremos ver lo bonito de la relación y todo lo demás, para ti de pronto en ese momento no es nada, digamos, difícil O alarmante. correcto. Pero ya cuando entras al matrimonio, pues entonces ya ahí sí demuestras que realmente no estás de acuerdo con eso y tu pareja pues ya no le da tanta pena gritar tan duro, ¿verdad? Sino que ya entonces ahora sí se siente en completa, digamos, confianza de hacer lo que realmente quieres. Por poner un ejemplo, yo creo que es un ejemplo que es bastante Coloquial. sí, común, que es, por ejemplo, el tema de los interiores en un baño, por ejemplo. Sí, eso se ve en el matrimonio. De pronto, cuando estamos en un noviazgo, o incluso aquellas personas que de pronto tomaron la decisión de irse a vivir antes de un matrimonio y que por alguna razón empezaron la convivencia o cuando estás de novio, si en algún momento fuiste a la casa del novio y te diste cuenta que de pronto en el baño del el interior, entraste al baño a lavarte las manos o lo que sea y te diste cuenta que no había interior ahí. Y le dices, ah, no, sí, se me olvidó, yo nunca hago eso, qué vergüenza, lo recogió de rapidez y chao, chao. ¿Verdad? Pero cuando ya estás en el matrimonio eso no lo ocultas. Exacto. Definitivamente ahí sale a flote todo lo bonito, pero también todos nuestros demonios, pienso yo. Qué fuerte, todos Sí. los demonios. Porque es que todos tenemos un lado bueno y un lado malo. Y cuando ya tú estás conviviendo con una persona y cuando ya se supone que como nos enseñan nosotros en la palabra, ya no son dos sino uno. Entonces tú empiezas a entender y a ver con mayor claridad pues todo eso que la otra persona tiene ahí escondido. Incluso muchas veces la persona puede no estar siendo consciente que lo tiene y cuando está contigo eres tú quien se lo da a conocer. Hay una frase que dice que con el tiempo las parejas se terminan como pareciendo. O sea, es muy chistoso, Pero pareciendo que en lo físico. En lo físico y también en la parte de lo que es como las personas en el interior, en su ser, empiezan como a adquirir ciertos ademanes, de pronto ciertos comportamientos, Sí. físicamente también, no sé, o sea, yo escucho mucho eso y de repente de pronto yo me voy al caso, por ejemplo, de mis papás y yo digo que sí, que hay mucho física y en su forma de ser que terminan pareciéndose mucho. Y no sé si tiene que ver con un tema de precisamente, y yo lo decía en un principio, como parte de ese concepto, lo que para mí significa el matrimonio, y ahora que tú lo mencionabas, porque terminan siendo uno. Y esa unión, sí, como lo mencionaba, en cuerpo, en alma, en espíritu, termina influyendo en la otra persona y termina proyectando y mostrando mucho. Demostrándose allá. Claro, entonces termina siendo mucho un espejo que lo mencionábamos también en episodios anteriores. Y un parecer que la gente te lo menciona y te lo dice, oye, pero ¿cómo con el tiempo? Quizás no cuando tienen poco tiempo, quizás no cuando tienen poco tiempo, 3, 4, 5 años, no, entonces es un tiempo muy temprano,
Pero si ya con los años, cuando son parejas que ya llevan mucho tiempo juntos, terminan como pareciéndose. Y quizás en esa etapa temprana de pocos años, adquieren ciertos ademanes o ciertas cosas de la pareja, pero no significa que termina siendo un doble de tu pareja, porque no, cada uno en su individualidad, con sus atributos, con sus virtudes, con sus defectos, pero también, porque me digas así, con sus defectos, de alguna manera sí, termina influyendo, pero no significa que tú dejes de ser tú, que tú tengas tu esencia, que tú tengas tu proyecto de vida, que tú tengas tus intereses, que tengas tus gustos, sino que de alguna forma también cuando empiezas a tener esa convivencia y a estar bajo el mismo techo con esa persona, donde tú tienes que levantarte con esa persona, de acuerdo con esa persona, e independientemente que cada uno tenga sus roles, porque trabajas, porque quizás eres padre o madre y también tienes un tiempo que invertir en los hijos, no significa de que no influya, porque siento que de alguna forma sí hay una influencia positiva o negativa. Total. Positiva o Bueno, negativa. fíjate que tú has mencionado algo, bueno, yo de pronto con la parte física, pues, y digo como, bueno, de pronto los dos se pusieron flaquitos o los dos se pusieron gorditos, porque dicen por ahí que el matrimonio engorda, pero bueno, uno se engorda aunque esté soltero. Por favor, no estoy casada ahora mismo, pero ahí voy agarrando más peso en vez de perderlo. Pero digamos que sí, de pronto sí hay algo de cierto con respecto a que nos llegamos a parecer a la persona y yo creo que particularmente lo asocio más a un tema, mira, por ejemplo, los hijos, ¿cómo caminan los hijos? Pues los hijos caminan como ven a sus padres caminando y normalmente el hijo termina de pronto caminando despacito porque ve que su papá pues camina despacito y para él Es un pues, reflejo. esa es la forma correcta de hacerlo. Entonces, como nosotros compartimos tanto tiempo, cuando tú te casas, compartes mucho más, de forma mucho más íntima con la otra persona, pues de alguna u otra manera vas adquiriendo esos ademanes o esos comportamientos. Entonces, por eso es que es tan importante, y lo mencionábamos en el capítulo de noviazgo, que tengamos en cuenta cómo manejamos el contexto de las situaciones, porque de alguna u otra manera nosotros terminamos también mostrándonos así. Pongo un ejemplo. Por allí dicen que si quieres tener una princesa en casa, pues tú debes tratarla como princesa, ¿verdad? Porque si no, pues si tratas a tu esposa como un ogro, pues evidentemente ella va a reaccionar ante eso. No es lo que uno esperaría que sucediera, porque la idea no es que la otra persona tenga la capacidad de modificar el comportamiento, pero de una u otra manera sí lo hace. Entonces, si por ejemplo, mi pareja me trata súper bonito, es súper amable, es súper cariñoso, a mí como pareja me va a quedar muy difícil pues tener una respuesta agresiva y comunicativa con él. Entonces, de ahí yo creo que por eso es que nos vamos pareciendo. ¿Cómo me está tratando la otra persona para que yo también tenga una respuesta que vaya acorde a ese trato que me están dando? Sí, yo creo que allí el punto del matrimonio es, creo yo, que a eso nos referimos cuando hablamos de que nos terminamos pareciendo. Por ejemplo, en mi relación previa, que yo lo he mencionado, que yo estuve casada, digamos que nosotros teníamos una forma muy distante de comunicarnos, de hecho no nos comunicábamos muy bien, y de pronto en el momento en el que yo deseaba conversar o hablar o exponer algo que estaba sucediendo conmigo, con mis emociones, con mi trabajo o cualquier tipo de tema que quisiéramos exponer, no había como ese espacio, uno, porque yo no lo propiciaba, porque yo no era como muy abierta al momento de hablar, y dos, porque él era también un poco cerrado con respecto a la comunicación. Evidentemente, si yo no daba el paso para hablar, yo no iba a tener el espacio para que me escuchara. Claro. ¿Ves? Entonces, ahí eso es a lo que me enfoco yo cuando tú mencionas el tema de que nos terminamos pareciendo. ¿Qué pasó? Que como él era cerrado en ese tema de la comunicación, pues de alguna u otra manera, pues yo también me volví cerrada. ¿Cómo así? Tú estás como fluyendo. Y lo otro es que, Atiné. sí, y lo otro es que de alguna u otra manera, como esa no era mi esencia, Claro. Te pierdes como en el camino entonces. sí, entonces terminé yo siendo, y lo he mencionado también en episodios anteriores, terminé siendo la mujer explosiva, la que de pronto decía las cosas pero no de forma asertiva, y con esto no estoy diciendo que yo era la más mogro, porque realmente no fue así,
pero sí era como que acumulaba, y cuando ya no Claro. podía más, era La que bola de decía nieve. todo. Exacto. Entonces, sacaba a relucir peleas de hacía 6 años, 6 meses, de cuando fuimos amigos, etcétera. Entonces, a ese contexto es a lo que no debemos nosotros llegar como tal. Entonces, cuando mencionas lo de nos terminamos pareciendo, eso es lo que realmente pues, Para me tener viene a mí a la cabeza. percepción Sí, de lo que puede ser. correcto. Y con respecto ya en sí a lo que es el matrimonio, digamos que desde la experiencia que tuve y desde los aprendizajes, porque lo he mencionado previo a ello, pues digamos yo terminé en un divorcio y no era lo ideal o no era lo que se había planificado, pero creo hoy en día que no estoy promoviendo el divorcio, no lo promuevo, pero sí creo que fue una decisión sabia y certera haberlo tomado, o sea, haber tomado esa decisión porque realmente se estaban cometiendo muchos errores que ya estaban de pronto llevándonos a nosotros a irrespetarnos como personas. Y vuelvo y repito, nunca hubo de pronto un maltrato, gracias a Dios nunca se presentaron golpes ni nada, pero sí hubo otro tipo de irrespeto que, digamos que dentro del manejo, Influyeron sí, en la decisión de no y seguir. que dentro de los valores y principios que teníamos como individuos no iban acorde. Entonces yo creo que ahí es un punto importante que nosotros conversemos con nuestra pareja, con nuestro esposo o nuestra esposa, conversemos y dejemos claro cuáles son esos acuerdos que debemos tener presentes para que la relación no entre en quiebre. ¿Sí? Porque creo yo que cuando ya tú tomas la decisión de casarte, no es tan sencillo dar finalización a esa relación. No es igual como cuando decides no ser más amigo de alguien, no es igual cuando decides decirle a la persona que fue tu novio o fue tu novio y que estás profundamente enamorado y decirle definitivamente no podemos seguir. Ya cuando tú te casas, eso es otro cantar, eso es Sí. otro saco. Está esa frase como que, ay, ya no hay vuelta atrás. No hay algo así, o sea, como está así como que ya para atrás no se puede, pero la realidad te muestra otra situación y tienes que tomar decisiones. O sea, quisiera uno no tomar la decisión de no cortar o no terminar un matrimonio, una relación, que si lo vemos desde un punto de vista espiritual, o si lo vemos desde un punto de vista desde las creencias que pudiéramos tener, ay sí, uno cuando se casa, tú que lo viviste en la iglesia y demás, o sea, uno quiere como que de verdad que sea para toda la vida. Sí, que sea para toda la vida. Pero en el camino van pasando muchas cosas, muchas situaciones. Y bueno, tú puedes dar más fe de eso porque ya lo viví. Donde te va mostrando y te va, de alguna forma, se va evidenciando que por ahí no es. Que por ahí no es, que no es la persona con la que tú realmente puedes compartir todo lo que de aquí en adelante vas a vivir. Entonces, sí, o sea, yo creo y pienso que por eso es una de las decisiones más importantes que tú tienes que tomar. Ahora bien, el hecho de que de pronto hayas tomado la decisión en un momento de tu vida y que quizás esa persona no era la persona, fue a tiempo, porque hay personas que por un sistema de creencias Sí, aguantan, y se quedan ahí, no salen y aguantan golpes, aguantan maltrato, aguantan violencia, los hijos, etcétera, infidelidades, exacto. Y realmente no es lo sano. Entonces, si tú quieres construir realmente un matrimonio sano, aún un matrimonio con propósito, tenemos que tener en cuenta todo eso. O sea, que realmente me está generando esa persona. Realmente me está generando más que bienestar, me está generando un bien. O sea, yo le estoy donando, le estoy entregando lo mejor de mí y esa persona se está entregando y está donando lo mejor de sí. fíjate que yo me he cuestionado por mucho tiempo algo y yo creo que no, creería pues que no soy la única a veces veo videos y demás acerca del tema, así que pues creo no, que no soy la única persona que se cuestiona eso. Anteriormente nos decían, pero es que los matrimonios de antes duraban mucho, Sí, porque ahora los matrimonios no duran no duran. tanto,
porque yo, vuelvo y repito, yo no estoy promoviendo el divorcio ni nada por el estilo, porque la idea de casarse es precisamente que tú puedas tener una relación duradera y sostenible en el tiempo. Pero creo yo que muchas de las razones por las que los matrimonios anteriormente duraban tanto, no estoy generalizando, obviamente habrán sus excepciones, Claro. pero creo yo que uno de los puntos que tenían que ver allí era el patrón de creencia que tú mencionabas. Antes nos decían y crean. Lo digo porque en algún momento de mi experiencia me topé con esa creencia y fui yo quien decidió después darle un giro al tema. Resulta que muchas veces nos dicen a nosotros, no, es que el matrimonio es hasta la muerte, no, es que el matrimonio es de esta manera, se debe vivir de esta manera, y eso está perfecto. Cada quien desde sus creencias, desde sus valores, desde la construcción social que tiene y desde la percepción y el autoconocimiento que se tiene, pues tomará la decisión que considere que es más certera y más sabia para su vida. Pero particularmente en el caso mío, por ejemplo, a mí siempre me dijeron, bueno, ya, si ya te casaste, ya sabes que tienes que aguantarte todo el paquete, ¿no? Porque no es a que a la primera vas a soltarlo enseguida. Y digamos que de una u otra manera, por mucho tiempo, y no estoy ni victimizándome ni nada por el estilo, pero sí por mucho tiempo, digamos que toleré ciertas circunstancias con las que no me sentía cómoda, precisamente porque en mi cabeza estaba el pensamiento de ya me casé y tengo que Aguantar. sobrellevar, más que aguantar, te decía, tengo que sobrellevar la situación para que esto pueda funcionar. Okay. Y yo asumo que la otra persona, la persona con la que yo estaba casada, pues también de alguna manera estaba también allí sobrellevándome a mí, porque sé que no soy fácil de llevar. ¿Listo? Entonces estábamos los dos como en esa postura. Pero incluso después hubo una ruptura, él se fue de casa y durante un tiempo muy prolongado, pues nosotros no estuvimos viviendo juntos. Sin embargo, yo todavía decía, pues él es mi esposo y yo debo guardarlo porque yo soy una mujer casada. Y fue años largo. Ya todo el mundo me decía, pero ¿qué tanto luto le guarda? Pero realmente pues yo no había todavía transitado ese proceso. Porque había la esperanza de que las Sí, cosas sí, cambiaran. total, porque como digo, tenía en mi creencia, en mi patrón de creencias, tenía que yo ya me había casado con esa persona y que ese matrimonio no podía acabar. ¿Sí? Entonces, por mucho tiempo esperé, por mucho tiempo aguardé, me guardé todo ese tiempo. Le doy gracias a Dios porque precisamente durante esa etapa, que fue bastante crucial, tuve una intimidad con Dios mucho más bonita y me permitió vivir muchas experiencias que a nivel espiritual me ayudaron a sanar muchas cosas. Pero fíjate que posterior a ello hubo como un reencuentro e intentamos nuevamente, digamos, subsanar la relación, exacto. Pero ¿qué pasa? Que ahí es donde tú realmente te confrontas con esas creencias y esos patrones que te han venido insertando tu familia, la sociedad, etcétera. Entonces allí llegó un punto en el que yo me preguntaba, ¿realmente voy a ser capaz de perdonar la falta que hubo? Sí. Entonces, muchas veces nosotros esas preguntas serían más interesantes no realizarlas cuando entremos a un punto de quiebre, sino precisamente antes. Realizarlas antes de casarnos o incluso si ya tomamos la decisión y no tuvimos la oportunidad de hacerlo, háblenlo, convérsenlo en las primeras etapas del matrimonio, que es donde se supone que todavía estamos viendo como lo bonito, porque cuando tú recién te casas todavía todo lo ves chévere, todavía el calzón colgado en el baño no se hace tanto problema, ¿sí? Entonces, en esa etapa de todavía tolero, todavía soy capaz de ver la situación desde el punto de vista positivo, tengan esas conversaciones hasta qué punto, marquen esos límites, hasta qué punto puedo yo llegar a tolerar o a manejar ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque pues yo toda mi vida siempre lo manifesté, yo dije, yo una infidelidad abiertamente siempre lo manifesté, yo una infidelidad no la tolero, no la podría pasar por alto. Y cuando viví la experiencia y luego pues intenté rescatar el matrimonio, en definitiva yo dije, no puedo con este peso. Qué valiente Sí. de contarnos historia. Sí, y de verdad que, ojo, que yo no quiero entrar a jugar porque la intención de nosotros no es jugar a nadie, pero hay muchas personas que dicen, pasó un error, una equivocación que cometió,
pero soy capaz de perdonar esa parte, de avanzar y de continuar. Y hoy en día hay muchos matrimonios que están firmes, parados allí en la brecha, dándole la batalla, la buena batalla, aun cuando vivieron esa experiencia. Pero todo va a depender de nosotros, de cada uno, del autoconocimiento que tengamos y que sepamos también cuál es nuestro límite. Porque de nada sirve pues mantener un matrimonio si todo el tiempo durante ese matrimonio tú vas a estar recordando que te fueron infiel, que te golpearon, que te maltrataron y todo el tiempo vas a estar señalándole a la otra persona el error que cometió. O sea, termina uno de alguna forma con heridas. Sí, heridas no sanadas, que no es lo Con mismo. heridas que no han sido sanadas. Y yo pensaba, cuando estaba ahora contándonos tu historia un poco y tu experiencia de matrimonio, cuando te casaste, que muchas heridas que los seres humanos tenemos vienen de mucho tiempo atrás, quizás aún desde nuestra infancia, Sí, y que cuando no somos conscientes y no hemos sanado o no hemos tratado, no hemos ido de pronto a un profesional, no hemos ido a terapia o incluso no nos hemos dado cuenta que las tenemos. Claro, llegas a una etapa tan importante como es el matrimonio donde tienes que convivir con una persona completamente diferente a ti porque, o sea, yo decía ahorita que terminamos mucho pareciéndonos, pero a la final cuando tú llegas a convivir, o empiezas a vivir ese proceso de convivencia, igual es una persona diferente, sí, con hábitos distintos, con creencias diferentes, con comportamientos diferentes, costumbres. con costumbres distintas. Entonces, cuando tú llegas y te das cuenta de que esa persona, y así como esa persona, también tú traes una maleta llena de heridas, de problemas, de situaciones, de pronto de dolores, y no sabes gestionar todo eso o no sabes de pronto de alguna forma sobrellevar eso y de repente, claro, tú traes esa maleta, esa persona trae su maleta, llegan juntos a un mismo lugar, a un mismo espacio donde tienes que día a día convivir con esa persona y te das cuenta que empiezan a haber esos roces, empiezan a haber esos choques porque cada uno en su ser, en su esencia tiene pensamientos distintos, creencias diferentes, maneras de expresar diferentes. Y claro, eso termina siendo un choque que yo creo que bueno, ahí, desde nuestra fe y desde de nuestras creencias, hay una triada muy importante y es Dios que hace parte como de ese centro, bueno, nosotros le llamamos Sí. Dios, de esa convivencia o esa relación, donde si no está Él, para que empiece a hacer ese proceso de sanación de esas heridas, va a ser muy difícil sostenerlo en el tiempo. Va a ser muy difícil. Hay que tener claro, hay que tener claro, por mucho proceso que tú hagas en tu vida de autoconocimiento, de crecimiento, de terapia, siempre van a haber cositas. Sí, sí, Siempre van a haber cositas que tú vas a aflorar en esa etapa del matrimonio porque es con la persona con la que tú más compartes. sí, Independientemente de que trabajes, que tengas compañeros del trabajo, que tengas amistades, que tengas tu familia. Ya antes tu familia eran tus papás, tus hermanos, pero ya cuando tú haces tu propia familia, ya ellos terminan convirtiéndose en familiares, ya tú estás construyendo tu propia familia, así es. estás construyendo tu propio hogar. Entonces, claro, la convivencia va a ser compleja y si tú traes con muchas cosas que tú viviste en tu etapa de infancia o incluso en tu adolescencia y no has trabajado en eso, no has sanado en eso, lo vas a llevar en un matrimonio y eso pues obviamente te va a traer muchos problemas si tú no lo has. Si tú no lo has superado, no lo has trabajado, no lo has sanado. Y yo creo que eso es importante también traerlo aquí a la mesa, a este espacio, a este episodio, donde es importante e incentivamos a que las personas, los jóvenes que nos escuchan, por ejemplo, o las mujeres, o las personas que de pronto tienen la oportunidad de vernos y escucharnos, si tú hoy en día estás en una relación de noviazgo, revisa qué heridas tú tienes, cómo es tu relación con papá, cómo es tu relación con mamá, porque muchas de esas heridas va conectado con eso. Yo escuchaba, voy a compartir algo que en estos días y me pareció muy, o sea, muy interesante y me conecté mucho. Un video donde decía, nosotros tenemos energía masculina y tenemos energía femenina. Sí, Hay mujeres que tienden mucho a tener su energía masculina más fuerte, más encima,
que la energía femenina. ¿Y a qué se debe esto? A dos puntos muy importantes. Uno es porque la mujer le tocó ser independiente, ser fuerte, por un lado, por la ausencia de un padre, Sí, y dos, porque quizás ha tenido que asumir responsabilidades que la mamá no tuvo, o quizás tuvo que asumir el rol de muchas cosas que de pronto ser un apoyo importante o fundamental para la madre. Entonces, claro, cuando ya la mujer empieza a crecer, empieza desde esa energía masculina, empieza como a mostrarse y a formarse, y a partir de ahí, entonces, ¿qué ocurre o qué sucede? Ya la mujer empieza a ser, ay, sí, yo soy una mujer independiente, muy autónoma. ¿Y qué ocurre cuando elige pareja? Normalmente, ¿qué ocurre cuando elige pareja? La pareja es inmadura, dependiente, o sea, es todo lo contrario a esa persona. Es muy curioso, pero lo vi y lo entendí porque precisamente la persona que compartió ese video en Instagram, entendí que su padre era ausente porque murió. Sí. Y tuvo que ser apoyo para su madre porque, por muchas situaciones. Y también entendí de pronto por qué eligió una pareja de cierta forma, sin ahondar y sin saber mucho de su pareja y de su relación. Pero es algo que tú dices, wow, hay heridas allí donde no han sido sanadas y que termina siendo como una red flag donde tú dices, bueno, yo tengo que ocuparme, que listo, de pronto ya no estoy en esa relación, pero yo anhelo otra relación y requiero de una u otra forma sanar para yo no atraer ese tipo de hombres. pues fíjate que ahora que lo estás mencionando, me hiciste acordar de algo y en efecto yo creo que sí va asociado a lo que manifiestas porque cuando, eh, cuando yo tuve mi proceso de matrimonio y demás, pues yo sí soy de las mujeres, o por lo menos anteriormente sí lo manifestaba con mayor fuerza, el tema de la masculinidad. ¿Qué pasa? Que pues yo tuve un padre ausente, como de pronto muchos de los hogares colombianos y de Latinoamérica y en general. Tuve un hogar de padre ausente, por tanto a mi mamá pues le tocó hacer de todo y mi mamá desde muy niña siempre nos decía a nosotros como, mire, usted tiene que aprender a ser autosuficiente, usted no necesita Claro. de otra persona para avanzar en sus procesos, si usted se mentaliza en algo, usted puede hacerlo y no necesita de nadie más. O sea, ella desde sus creencias y con la intención de pronto de fortalecer De lo que sabía. sí, y de fortalecer nuestro carácter frente a las situaciones que se nos puedan llegar a presentar, nos inculcó que sí es importante que te puedas casar, sí es lindo que te cases, pero si esa persona no está, pues no es que se te vaya a acabar la vida. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, eso quedó tan arraigado en cada uno de nosotros dependiendo de cómo interiorice esa información. Genera obviamente un aprendizaje, ¿verdad? Entonces, dentro de ese aprendizaje yo era como, bueno, yo estoy casada, pero no necesariamente mi esposo es como nos enseñan a nosotros la cabeza del hogar. Entonces, de pronto él, por ejemplo, él decía, no sé, yo pago esto, yo pago esto y yo pago lo otro, pero si yo estaba en desacuerdo con eso, yo me iba a encontrar muchas cosas que yo también puedo. Claro, yo soy un poquito feminista, pero ojo, aclara, yo no soy de las feministas que van a hacer cosas radicales. Yo soy feminista porque yo considero que el hombre y la mujer, cada quien desde su rol como tal, tiene los mismos derechos y los mismos deberes. Eso tiene muchos años. Sí, sí. Pero digamos que no entro como en ese concepto extremo del feminismo. Pero sí decía, bueno, pero si él puede, yo también puedo. Entonces, muchas veces yo sí me vi en eso que tú mencionas haciendo el rol de varón, por ejemplo. Yo era la que si iba a arreglar algo, yo destornillaba, yo armaba, desarmaba. Y se supone que dentro de la cultura esas son tareas de hombre. Ajá. Sí, pero yo decía, pues no, pues yo lo hago. ¿Sí me entiendes? Entonces, de alguna u otra manera, también es importante que nosotros nos ubiquemos en cuál es el rol que vamos a tener dentro del matrimonio. Porque en Sí. ocasiones pasa que por estar tomando el rol que no nos corresponde, y aquí ahora hago la aclaración de a dónde voy con esto,
cuando a veces nosotros nos ubicamos en un rol que no nos corresponde, terminamos quitándole autoridad, liderazgo y con ello responsabilidad a nuestra pareja. Cuando hablo de los roles, no me estoy refiriendo a que la mujer tiene que dedicarse de lleno a lavar platos, a criar hijos y a barrer y trapear, porque ya eso definitivamente no funciona de esa manera. A lo que vamos es, desde un principio, tener unos acuerdos con mi pareja y determinar, por ejemplo, hay muchos hombres que generalmente los hombres terminan cocinando mucho más rico que las mujeres. Y si mi pareja disfruta cocinar, listo, lleguemos a unos acuerdos en donde dijo, tú cocinas y yo te ayudo a lavar los platos. Ya llegamos a un acuerdo y de esa manera cuando de pronto él quiera cocinar un filete o lo que sea, tú no vas a llegar a imponerte a que vamos a hacer hoy carne, sino que cada quien empieza a cumplir sus roles y sus responsabilidades y de esa manera se lleva un poquito la fiesta más en paz. Ahora bien, ahí entraría un poquito, disculpa que te interrumpa, yo, ahí entraría un poquito ese término que, bueno, yo choco un poco, pero eso depende como de la interpretación que tú le vas dando. Cuando dice, y que bueno, que es algo bíblico también, que la mujer tiene que ser sumisa. Lo que pasa es que la sumisión no significa que yo voy a callarme y que yo no tengo ni voz ni voto dentro de la relación. ¿Sí? Para mí, la sumisión es más de sobrellevar y de ser sabia frente a las situaciones que se te presentan. Exacto. Eso para mí es sumisión. Por ejemplo, si estamos en una reunión y el esposo mío hace algún tipo de comentario o algo, que de pronto yo en el momento no estoy de acuerdo, no lo puedo vislumbrar, o sea, no lo puedo exponer delante de todos los demás, sino que sabiamente en un lugar aparte, pues ya yo lo llevo ahí a un rinconcito y le digo, pues mira, no estoy de acuerdo con esto y esto y esto, pero frente al público nosotros tenemos que ser un equipo. Claro. Y a eso es lo que yo considero que es sumisión. Y por eso quería aclarar, Angie, el punto de lo que decía delante de los, con respecto a los roles. Hay muchas parejas que hoy en día funcionan de maravilla y es el hombre quien se encarga del cuidado del hogar y la mujer sale a trabajar. Exacto, o sea, se pueden, digamos que se intercambian, como tú le mencionas, los roles. De pronto, y no demerita ni le quita valor a lo que están haciendo. No desmerita. Igual eso va de acuerdo a cómo es la pareja y cómo generar esos acuerdos que se mencionan. Si de pronto la mujer no tiene problema con que sea la que trabaje y mantenga el hogar y el hombre se quede en la casa. Yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, lo tengo que decir, pero cada quien desde su hogar y desde su creencia, desde lo que quieren, pueden hacer. Eso es respetable. ¿Y por qué digo que no estoy de acuerdo? Porque precisamente eso tiene que ver mucho con esas heridas. Sí, con esas heridas que no han sido sanadas por ese feminismo radical o incluso por ese machismo que también se ve. A la final yo creo que tenemos que buscar ese punto de equilibrio. Total. Ese punto de equilibrio. Y yo creo que ahí parte un poco, y ya para ir entrando en las herramientas, el tema de la comunicación, que lo hemos venido diciendo episodio tras episodio, porque finalmente esto tiene que ver con todo, porque hacemos parte de un sistema donde nos estamos relacionando todo el tiempo uno con nosotros y que parte fundamental para que se pueda sostener una relación en el tiempo es indistinto, es indiferente si es pareja, si es amistad, si es laboral, si es con los hijos, con lo que sea, si es familiar. El tema de la comunicación es muy importante, o sea, es clave desde el momento en el que tú o una de las partes, porque normalmente siempre quien da el primer paso es una de las dos partes, ¿cierto? Puede ser la mujer o puede ser el hombre, pero sí va a ser importante porque el abrir conversaciones con tu pareja, eso te va a permitir a ti identificar cuál es la situación que se está presentando y cuáles son, digamos, las cosas o las acciones que tenemos que hacer para darle solución a esa problemática que podríamos estar enfrentando. Total. Y fíjate que eso va muy amarrado a otra de las situaciones que también es importante revisar y es el tema de los compromisos. Sí, si nosotros tenemos conversaciones con nuestra pareja y llegamos a unos acuerdos, es importante que revisemos si realmente estamos cumpliendo con esos acuerdos que estamos teniendo. Porque de nada sirve prometer, si al final no se cumple la tarea, ¿verdad?
Entonces, bueno, como lo mencionaba, ya entrando en un tema de ir especificando cuáles son esas herramientas que hemos venido hablándolo desde la experiencia, creo yo que una de las principales es el tema de cómo estoy yo manejando mis emociones, la parte de la estabilidad emocional. Claro. Es importante que lo revisemos, incluso si se hace meritorio, pues buscar ayuda como pareja, cada quien desde forma individual manejarse y empezar ese proceso de autoconocimiento, de revisión, de sanación de heridas de forma individual, pero que también es importante resaltar que para que haya una estabilidad propia de pareja, los dos deben estar de acuerdo con eso, entonces también allí invitarlos a que tengan esa comunión de pareja y busquen ayuda como pareja. Sí, Yo total. particularmente tuve una experiencia con respecto a terapia de pareja. Quizás en el momento no lo entendía, pero incluso mi terapeuta en una ocasión me dijo, eh, déjala, literal, o sea, y yo obviamente yo estaba cerrada en que yo quería sanar mi matrimonio y demás, pero él estaba viendo cosas que desde el análisis que él hacía de forma individual y como pareja, se estaba dando cuenta que definitivamente no íbamos a ir a avanzar en el tema. ¿Ya? Sí, claro. Entonces, importante que tengan presente eso, que para realmente sanar emocionalmente deben hacer un proceso individual, pero también colectivo, también en pareja. Sí, o sea, indiscutiblemente es importante porque si la pareja no está bien, obviamente somos dos personas, aunque haya una unión y seamos uno, igual somos dos personas distintas y son Dos cabezas. dos cabezas y cada cabeza tiene un mundo, etcétera. Entonces sí es importante llegar a un momento, a un espacio donde yo me pueda sentar con mi pareja de frente a una persona que esté imparcial Sí. y que a través de pronto de preguntas, De manera más objetiva. de manera más objetiva, de manera más imparcial, exacto, nos ayude o nos acompañe y nos lleve a ver realmente cuál es la problemática y qué tan dispuestos Así es. estamos nosotros a trabajar en eso para poder superar pues la crisis, que Así yo creo es. que eso es parte normal. Y yo lo decía, no sé si en algún momento o si lo compartía contigo, para mí sería una red flag que no hayan discusiones. O sea, debe de haber discusiones incluso en la relación de noviazgo porque eso Sí. te va a permitir a ti ver cómo es la persona en ese momento y cómo reacciona y cómo actúa Así y es. qué cosas, qué patrones puede traer y qué puede mejorar. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces allí tenemos el tema de la gestión de las emociones, cómo lo estamos manejando, cómo nos La identificamos con eso, comunicación, la comunicación asertiva, el tema de los roles que también lo hemos mencionado, quién se va a encargar de qué en cada etapa del y cuando proceso. llegan los hijos también termina siendo Total. pues otro proyecto. Nosotras no tenemos hijos, pero conocemos muchas personas que sí Sí. tienen hijos y que pudiéramos compartir de cómo es la crianza. Eso Así es es. súper importante también. Cada uno desde su cuerpo. Y ¿Qué yo- va a dar? ¿Qué va a entregar? Y yo agregaría dos temas que para mí son también muy importantes. Uno, el tema del credo. ¿Por qué? Porque yo considero que si vamos con yugos desiguales va a ser mucho más complicado manejar la situación y sobre todo, por ejemplo, cuando llegan los hijos, ¿los bautizamos o no los bautizamos? Algo tan sencillo como eso puede llegar a generar problemas. Puede tener esa claridad allí. Y el otro punto, el manejo de las finanzas, saber cómo se van a manejar las economías dentro del hogar, dentro del matrimonio, creo yo que es un punto bastante importante de señalar, porque siendo realistas, la parte económica Es es uno de los factores factor por la cual fundamental para que una se familia separa. avance o se detenga. Y un tema que de pronto creo yo que podría llegar a ser un episodio propiamente dicho, el tema de la sexualidad, que de bien no está lejano de lo que es el matrimonio, no es pecado hablar de la sexualidad tampoco, hace parte de un matrimonio como tal, y que si no se maneja de forma adecuada, de forma asertiva, de forma sana, y que las dos partes estén en mutuo acuerdo de cómo se va a manejar ese tema, pues también tiende a afectar y afectar de manera muy crítica en partes. O sea, yo no estoy de acuerdo de pronto con las personas que dicen que el sexo lo es todo en el matrimonio o lo es todo en una relación. No, pero sí es un punto importante a revisar cuando estamos hablando de la luz. Porque sí afecta y afecta mucho. Bueno, tú ya eso lo, digamos que
desde la experiencia de cada persona, porque ya tú Sí. pasaste un matrimonio, ya tú sabes de pronto cómo es esa situación, ya puedes hablar de eso. Pero sí, indiscutiblemente las herramientas que nos compartes hay que tener en claro, pues cada uno desde su óptica, desde su perspectiva, que te puede funcionar de todo lo que te decimos que no. Hay personas que de pronto, no sé, de repente el tema, tú mencionabas de los roles. O sea, debería ser importante, pero quizás para algunas parejas con una mentalidad muy abierta, porque hay personas que de pronto se dependen mucho del tema cultural, que sí mencionabas también. Para ellos es algo simple, o sea, simplemente tú haces esto y yo hago esto y ya, o sea, no es como No llegan a profundizar o que no es un tema como de conversación, no es trascendental, entonces eso va a depender como de cada ser humano, de cada persona, de cómo lleva su relación, pero nosotros traemos estas herramientas como parte de algo que pueda aportar a ese proceso de matrimonio en el que estás, o incluso si no estás todavía en esa etapa, pero estás en aras y en miras de casar. total. Cuando ya estén casados, porque igual de todas maneras, dentro del matrimonio continúen utilizándolas, continúen hablando, continúen armando proyectos a futuro, porque en ocasiones pasa que también dejamos de lado esos planes. Entonces ya nos casamos, ya tenemos la casa, ya tenemos los hijos y eso ya se acabó. No, la vida continúa y como la vida continúa, pues los proyectos también pueden ir totalmente. Y qué bonito que podamos construir proyectos precisamente con la persona con la que estamos compartiendo nuestra vida, por supuesto. Entonces, con esas herramientas vamos cerrando este episodio. Esperamos pues que sea de verdad de agrado para ustedes, que lo disfruten. Antes de irnos, pues no vamos a olvidar del agradecimiento. Del agradecimiento a Bausi Modal SAS y a nuestra aula por estar apoyando este proyecto. También agradecerlos a cada uno de ustedes por estar hasta este momento, hasta el final del episodio. Y recordarles que se suscriban, que le den like, que comenten y que nos sigan allí en nuestras redes. ¿Viste? Con eso nos despedimos. Nos vemos en una próxima. De complicidad de nosotros. Chao, chao.